Hola, mi nombre es Emilio Copaitic. Bienvenidos a derechopedia.cl. A continuación, verán un análisis de jurisprudencia realizado por expertos y expertas en la materia en nuestra sección denominada Unificaciones Telemáticas. Gracias a los expositores y a ustedes por apoyar este proyecto. Y ahora, vale, perfecto. Agradezco la invitación de Emilio Copaitic para comentar una sentencia de unificación, que en este caso la sentencia escogida ha sido la sentencia de la Corte Suprema de fecha 11 de septiembre del año 2014, rol 674 del 2014, y que en el mismo sentido pueden encontrar ustedes un parecer semejante, de la misma Corte obviamente, en las causas dictadas sentencias de 4 de enero del 2016, rol 2780 del 2015, de la Corte Suprema también sentencia del 11 de diciembre del 2017, rol 27882 del 2017, y finalmente una más reciente sentencia del 10 de enero de este año del 2020, rol 18818 del 2018. ¿Cuál es la materia? O sea, la materia se circunscribe básicamente a la interpretación del artículo 7º transitorio del Código del Trabajo con relación al artículo 172, inciso 3º del Código del Trabajo. En lo que tiene que ver básicamente con la aplicación o no del límite de las 90 unidades de fomento a la base de la última remuneración para efectos de calcular la indemnización legal por años de servicio. Entonces, el caso que comenta, la sentencia que estoy comentando, guarda relación con un recurso de unificación en la que se solicita básicamente variar la doctrina que está contenida en esta sentencia, básicamente fundada en una sentencia anterior de la Corte Suprema del año 2002, en que se estableció que procedía la limitación de las 90 UF respecto de aquellos trabajadores contratados con anterioridad al 14 de agosto de 1981, por la sencilla razón de que no hacía una distinción del inciso tercero del artículo 174, y luego también porque el artículo 7º transitorio del Código del Trabajo se limita, en definitiva, a señalar que no procede el límite en materia de indemnización solo a lo que tiene que ver con el número de meses a indemnizar. O sea, solo en este caso hace la distinción respecto a aquellos trabajadores contratados con anterioridad al 14 de agosto del año 1981. Entonces, en base a esa argumentación, esa sentencia del 2002 de la Corte Suprema, y en la cual se funda el recurso de unificación, que recae en esta sentencia rol 674 del 2014 de la Corte Suprema, así lo establece. Luego, lo que hace la sentencia en este caso, en votos de mayoría, es sostener que, bueno, el recurso carecía de los fundamentos necesarios para, en cuanto a argumentación, para sustentar el mismo de acuerdo al estándar exigido por la ley. Sin embargo, por la relevancia de la materia, estimó que era necesario de todas maneras no eludir el pronunciamiento. Y lo que va a hacer entonces la Corte Suprema acá es ratificar una doctrina según la cual no corresponde tampoco aplicar el tope de las 90 unidades de fomento a la remuneración, a la última remuneración para el cálculo de la indemnización legal por años de servicio, a aquellos trabajadores y trabajadoras contratadas con anterioridad al 14 de agosto de 1981. Entonces, ¿por qué me parece de relevancia esta doctrina contenida en esta sentencia, con la cual estoy de acuerdo, por cierto? Porque lo que está haciendo es aplicar principios fundamentalmente para zanjar en lo que aparenta como un silencio de la ley, ¿no? Y es que no se pronuncia efectivamente de modo literal el artículo 7º transitorio respecto de las 90 UF a que se refiere el inciso tercero del 172 respecto de los trabajadores y trabajadoras contratadas antes del 14 de agosto de 1981. Pero entonces, ¿cuál pasa a ser la reflexión de esta sentencia? Que, insisto, como ya señalé al inicio de esta exposición, se ha ido ratificando en el tiempo y se mantiene plenamente vigente. ¿En qué cabría
aplicar acá básicamente, primero la interpretación de la norma transitoria del, del séptimo transitorio del Código del Trabajo. Esta norma alude que respecto de los trabajadores contratados, y dice esta misma sentencia, antes del 14 de agosto del año 1981, dice, tendrán derecho a las indemnizaciones que les correspondan conforme a ella. O sea, claramente esas indemnizaciones no son las que están dentro del título en el cual está el artículo 172 del Código del Trabajo. ¿A qué se refiere con ella? Bueno, a lo que apunta la sentencia que estoy comentando. Bueno, no es otra norma que la del Decreto Ley 2200, que era precisamente la norma que regía en materia de terminación del contrato al 14 de agosto, antes del 14 de agosto de 1981. Y esta norma del Decreto Ley 2200 de 1978 establecía que, como última remuneración, toda cantidad que estuviera percibiendo el trabajador o trabajadora sin, al momento del término del contrato de trabajo, sin un límite, sin este límite que posteriormente se estableció en el año 1990 con la ley 19.010. Carecía de límites en todo sentido, límites en cuanto al tope de años de servicio a ser reconocidos como indemnizables y sin tope respecto del monto de la última remuneración. Cabía entonces aplicar esta normativa. Y además agrega entonces que cabe aplicar el principio protector en su vertiente del principio prooperario, porque, bueno, si se asume que hay al menos dos sentidos distintos respecto a la interpretación del artículo séptimo transitorio con relación al artículo 172, inciso tercero del Código del Trabajo, cabe estarse a aquella interpretación que sea más benigna con la parte trabajadora y evidentemente que la interpretación más favorable a los trabajadores es aquella que establece que los trabajadores contratados con anterioridad al 14 de agosto de 1981 no tienen ningún tipo de límite en su indemnización. Alude también a la pertinencia de aplicar la ley de efecto retroactivo de las leyes, que implicaría en este caso respetar el estatuto propio de la contratación de los respectivos trabajadores. Pero en este punto yo quiero profundizar la doctrina contenida en esta sentencia de la Corte Suprema con dos aspectos que son absolutamente, por cierto, conciliables con el parecer de la Corte Suprema. Uno es que, junto con el hecho de aludir al principio, a la regla del prooperario, cabe asumir que acá se aplica el llamada regla de la regla más beneficiosa, ¿no es cierto? De la condición más beneficiosa. ¿En qué sentido? En el sentido de que, como sostiene el Américo Pla en su destacado texto, ¿no? Los principios del derecho del trabajo, esto supone que dentro de los principios del derecho del trabajo se asume el reconocimiento, en definitiva, de aquellas condiciones que sean más beneficiosas para un trabajador que es testigo en el transcurso de la vigencia de su contrato de trabajo de cambios legislativos que resultan impeyus. Entonces, normas que van rebajando los estándares legales a los que tenía derecho al momento de ser contratado, bueno, lo que persigue este principio es que se respeten, en definitiva, esas condiciones más beneficiosas, en definitiva, previas al momento en que una legislación posterior las rebajó. Entonces, claro, en la norma del artículo séptimo transitorio del Código del Trabajo, evidentemente que está influenciado por este principio, pero luego lo que cabe es traer también a colación este principio de la condición más beneficiosa para interpretar entonces este vacío del artículo séptimo transitorio, es decir, debe necesariamente también respetarse esa condición más beneficiosa que no solo comprendía para los trabajadores y trabajadoras contratados antes del 14 de agosto de 1981, el no tener límite de la indemnización en cuanto a los meses a ser indemnizados, según la cantidad de años trabajados, sino también respecto al tope de la última remuneración para efectos de calcular esa indemnización. ¿De acuerdo? Es entonces esta sentencia
evidentemente es congruente con la regla de la condición más beneficiosa, así como también respecto del pro operario que está apuntada en el texto de la misma. Pero también cabe tener en cuenta la historia de la limitación de las 90 UF que está contenida en el inciso tercero del artículo 172. Esa norma nace con la ley 19.010 del año 1990. Y entonces, si uno acude a la historia de esa ley, se va a dar cuenta que se discutió durante su tramitación si se establecían algún tipo de límites o no a la nueva tope de indemnización general, ¿m? Que estaba en definitiva planteándose con esta nueva ley que terminó finalmente por transformarse en la ley 19.010. Y para esto es necesario retrotraerse precisamente al 14 de agosto de 1981. ¿Por qué? Porque esa fecha denota una ley, que fue la ley 18.018, que cambió absolutamente lo que era el estatuto de las indemnizaciones legales por años de servicio. Y pasamos de tener una indemnización sin tope, de carácter legal, a una regulación que confiaba, en definitiva, en la convención entre las partes. O sea, si las partes establecían, a modo de ejemplar, una indemnización equivalente a un día por cada año de servicio, eso era algo perfectamente legal. ¿Ah? Luego, esa norma, con ese nivel de flexibilidad, y evidentemente que suponía una desmejora absoluta al estatuto anterior, fue cambiada en el año 1984 con la ley 18.372, que estableció en definitiva una indemnización legal por años de servicio, ¿ah? En la medida que la convencional fuere menor, por cierto, de 5 meses como tope, de 5 meses de indemnización. Y luego, la ley 19.010 lo que hace es aumentar el tope legal de la indemnización, esto dicho para aquellos trabajadores contratados con posterioridad al 14 de agosto de 1981, por cierto, la aumentó a 11 meses de remuneración equivalente a 11 años de trabajo. Entonces, lo que explica las 90 UF como tope de esa indemnización es precisamente el hecho de decir, mira, hemos aumentado, la ley ha aumentado la indemnización de aquellos trabajadores contratados después del 14 de agosto de 1981. ¿De acuerdo? O sea, es una ley más benigna, sin ninguna duda, ¿ya? Que la ley 18.018 y que la ley 18.372, pero va a tener un límite. Y con todo, con ese límite de las 90 UF de la indemnización, de todas maneras es una legislación más beneficiosa que las dos leyes anteriores que les acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Entonces, eso respecto de trabajadores contratados a partir del 14 de agosto de 1981, entonces esa legislación de la 19.010 es conciliable entonces con los principios del derecho del trabajo. Pero quedó claramente establecido durante la tramitación de la ley, ¿de acuerdo? Hay intervenciones en este sentido, que no se tocaba en lo absoluto las indemnizaciones pertinentes a los trabajadores contratados con anterioridad al 14 de agosto de 1981. O sea, tanto la historia de la norma del artículo, en definitiva, 172, inciso tercero, con relación al séptimo transitorio, como por la aplicación de los principios del derecho del trabajo, llevan a consolidar en definitiva aquello que ha resuelto la excelentísima Corte Suprema en esta sentencia que estoy comentando. Y como última acotación, incluso si uno recurre al texto de Américo Pla, los principios del derecho del trabajo, señala entonces que las legislaciones posteriores, ya, evidentemente no debieran suponer una merma en las condiciones, en definitiva, que se han recibido al amparo de la legislación anterior. E incluso se coloca en un caso que así pudiera ser, digamos, pero dice, bueno, tendría que señalarse de modo expreso. O sea, de lo contrario, entonces se aplica
de todas maneras, las condiciones más beneficiosas del estatuto normativo anterior, que es lo que sucede acá. En resumen, entonces, corresponde acá asumir que aquellos trabajadores y trabajadoras, como sucedió en este caso en concreto con un ex trabajador de una caja de compensación contratado con anterioridad al 14 de agosto de 1981, no se le debe, en definitiva, aplicar ningún tipo de límite, ¿de acuerdo?, al momento de definir su indemnización legal por años de servicio, ¿de acuerdo? Ni aquel que se refiere a la cantidad de años de servicio, no hay tope, ni tampoco a las 90 UF que se refiere al artículo 172, inciso tercero, porque además, si se fijan bien, en esa norma se está refiriendo a las indemnizaciones referidas a este título, ¿de acuerdo? A este título. Y es una consecuencia de lo que decía la norma semejante de la ley 19.010, que decía las indemnizaciones de esta ley, de la 19.010, con clara referencia entonces que no estaba refiriéndose a las indemnizaciones que corresponde aplicar a aquellos trabajadores y trabajadoras contratados con anterioridad al 14 de agosto de 1981, quienes, como ya he dicho y reitero por última vez, no tienen tope alguno en su indemnización, ni en cuanto a meses, ni en cuanto al monto de su última remuneración. Bueno, muchas gracias por escuchar.